película y en la ficción que sale Sitges y Nancy, se ve que son los camellos que matan a Nancy, cuando teníamos pensado que había sido él. ¿Cómo se informó para llegar a esta conclusión? In the movie you show that Nancy is killed by 2 drug dealers, and he always thought that it had been Sid who had killed Nancy. Where'd you get the information, or where'd you get the inspiration or the idea to change the story? I thought Sid killed Nancy too. Yo también pensaba que Sid había sido el que había matado a Nancy. But then don't believe everything you see in the movies. Pero no se puede creer todo lo que se ve en las películas. You know, and after talking to people that were there. Después de hablar con gente que había estado allí. And there's a documentary of that actor called Rocket's Red Glare. Y hay un documental sobre ese actor que se llama Rocket's Red Glare. Right. And again, this is another thing I wish we expressed better. Me gustaría haberlo podido mostrar mejor en la película. I don't think Sid killed him, you know. Yo no creo que Sid matara a Nancy. And the footage we couldn't afford to buy. Nosotros no teníamos suficiente dinero para comprar las imágenes reales. Was Johnny Rotten and a couple of his friends saying, "No way, this Salían kid." Johnny Rotten y un par de sus amigos diciendo, es que ni de coña. That's Sid, the person he really was. La persona que realmente era así. You know, could ever kill anybody. Hubiera sido incapaz de matar a nadie. You know, and then, I don't want to get into a murder mystery, but no quiero meterme en este misterio de asesinato, pero because the person that killed her is still alive, I think. Porque la persona que mató a Nancy en realidad sigue vivo, creo. But you can make a whole movie about that. Se puede hacer una película entera sobre ese tema. But for me, it comes back to, don't believe everything you hear, even if it's a documentary. Para mí, pues el mensaje que quería transmitir es que no se puede creer todo lo que ves, aunque sea un documental. But there's more behind every story. Pero siempre hay algo detrás de cada historia, siempre hay algo escondido. The thing that's amazing is, lo que es increíble. Sid and Nancy, that's 30 years ago. Esta historia de Sid y Nancy, pues se remonta hace 30 años. They're like I was saying the other day, they're like the Romeo and Juliet of, como la historia de Romeo y Julieta, of the modern era. De la era moderna. And him singing My Way is one of the biggest hits on YouTube. Y que él canta, su canción de My Way, su versión es uno de los vídeos más vistos en YouTube. It's amazing, because he can't sing and the cat can't really play, Es increíble porque casi no puede cantar y casi no puede tocar. But that what makes him really, for me too, a punk hero. Pero por eso, para mí incluso, él es el gran héroe punk. To get up on stage and play if you're really talented is one thing. Salir en un escenario y tocar si tienes mucho talento es una cosa. But to get up on stage and play if you don't know how to play the instrument. That takes a real man, you know what I mean? So, but why he quit the band, I don't know, No sé por qué dejó el grupo. I mean, how many bands are looking for guys that can't play the bass? ¿Cuántos grupos están buscando a gente que no sabe tocar instrumentos, que no sabe tocar el bajo? But she talked him out of that job. Así que ella le dijo que se fuera del grupo. But the one reality is, there was $25,000 in that hotel room that night. Pero una realidad es cierta. En esa habitación de hotel había $25,000. Which in 1978, that's a lot of money. And that's a lot of money Sí que era muchísimo dinero. And that money was never found. Y ese dinero no se encontró nunca. But again, you're trying to put it all together into one movie. I don't want to make a film about Sid and Nancy. Y nosotros intentamos reconstruir toda la historia y hacer una película, no centrarme solamente en Sid y Nancy. But I don't think I could have made this movie if I didn't explore the Sid and Nancy. Pero yo creo que no podía haber sido capaz de hacer esta película si no hubiera explorado la historia de Sid y Nancy. And, anyway. Me parece que es la primera vez que rueda un documental. La pregunta es si ha sido una experiencia positiva y piensas seguir por esta línea o dejarlo de lado y continuar con ficción. He believes that this is the first documentary that you shoot. Are you going to go along the same line? Did you have a positive experience, or are you going to change your direction now? Yeah, well, I think every film you make helps, it changes what you're going to do. I mean, better. Todas las películas que ruedes siempre te van a cambiar tu estilo de dirigir de manera positiva. I mean, you can only get better if you're making movies, Solo puedes mejorar si sigues haciendo películas.
And so I just finished the documentary. I shot a documentary about Little Italy. Acabo de acabar de rodar un documental sobre Little Italy, que es un barrio de Nueva York, You know, about real gangsters, sobre los gángsters de verdad, not movie gangsters. no los gángsters de películas. So that's pretty interesting. Y es bastante interesante. Yep. ¿Está de alguna forma relacionado con el remake de Ente Corrupto, que va a rodar en textos con Nicolas Cage? Are you in some way involved with the remake of The Bad Lieutenant? No, absolutely not. You know, No. totally. You know, me and Harvey have been totally cut out of that. A Harvey y a mí nos han excluido completamente del proyecto. You know, and they're making like an $8 million movie, Y están haciendo una película de un presupuesto de $8 millones, and they're offering me $20,000, y me ofrecen 20.000 a mí. and offering Harvey nothing. Y a Harvey no le ofrecían nada. And hey, I'll take the money, but Vale, yo cogeré ese dinero, pero it's a depressing situation. You know, I mean, I really don't dig it, and I don't think these people. And I think Nicolas Cage is way out of line. es una situación bastante deprimente lo que ha hecho esta gente. Y creo que Nicolas Cage se ha equivocado mucho. You know, it's one thing if he needed the money, if he came to Harvey and said, listen, I want to try something, I want to do something. Si Nicolas Cage pues, necesitara verdaderamente el dinero y hablara con Harvey y le preguntara, bueno, pues a ver cómo lo hacemos. You know, but take on that role, it's such a slap in the face to Harvey. I mean, it's like, I can't believe, you know, never mind me. I mean, that's, you know, for me, you know, that's normal. You know, that's what I expect out of Hollywood. But Pero que Nicolas Cage aceptara ese papel es como darle una bofetada a Harvey Keitel, ¿no? No solo a mí, que bueno, yo pues ya asumo el papel de director y sé que estas cosas pasan en Hollywood. But actor to actor, I don't know, man. I don't expect anything from Nick Cage either. So. Pero que un actor haga eso a otro actor, pues deja mucho que desear. Any more depressing questions? Una pregunta deprimente. Yes, my moderator again. Sí, mi moderador. Que ahora soy público. Now he's part of the No, audience. nos gustaría que nos hablara un poco de este proyecto de Jekyll y Hyde. Could you talk a little bit about your new project of Jekyll and Hyde? Yeah, we like 15 years I was thinking of doing a modern day version of the story. Durante 15 años he estado pensando en escribir una versión actualizada, moderna, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. You know, I grew up with my screenwriter, Nick St. John, who wrote all my stuff. Yo pues crecí desde pequeño con mi guionista Nick Writer, que es el que ha escrito todas mis cosas. But he lost interest in the film business Pero él ha dejado de interesarse por la industria del cine. because he has some brains. Porque es listo. But for us people stuck in it, Pero para los que estamos aquí metidos, you know, then Zoe, who wrote Bad Lieutenant, died. y Zoe, que es la que escribió El Teniente Corrupto, pues falleció, Unfortunately, at a young age. desafortunadamente a una edad muy joven. So we started working a little bit in adaptations. We did the New Rose Hotel from the Gibson novella. Así que empezamos a hacer adaptaciones de New Rose Hotel. And, you know, Jekyll and Hyde is like just such a powerhouse piece of material. Y la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, siempre habíamos pensado que era una historia muy poderosa, que tenía mucha fuerza. So something, you know, I really wanted to do, and then we got somebody behind it, a producer who's going to at least pay for the script. Así que es una historia que siempre me había interesado y hemos conseguido que un productor pues esté detrás de todo el proyecto y por lo menos nos haya pagado por el guión. So, you know, it's one of these things, like, I mean, I wrote it, but I'm just taking the essence of the, you know, I'm just taking his story, man, because the story, I think, is brilliant, you know, and, you know. Yo lo he escrito, pero de momento solo me estoy centrando en la historia porque creo que es brillante. You know, I'm not really writing anything, I'm just trying to envision it for the screen. No estoy escribiendo nada excepcional, estoy intentando pues, visualizar cómo será después el rodaje.